El pastor no es el único impostor. El pastor, el dueño de la superioridad moral, el dueño de la verdad, el que detenta por encima de la sociedad el derecho de juzgar y condenar, el que señala con el dedo a quién hay que odiar, el que señala con el dedo quiénes representan el mal de la sociedad, el intermediario de la palabra y voluntad de Dios, el autoendiosado, el que conoce y utiliza siempre oportunamente, siempre sabiamente la palabra de Dios. Ese es el pastor, el que mira a los y las otras como ovejas, el que impone obediencia y sumisión. El pastor, aquel en el que la sociedad confía a los y las jóvenes, a los y las niñas. El pastor que exorciza los males, que convierte a plan de torturas aplaudidas a los homosexuales en seres sin deseo. El que habla de Satán y sataniza. El pastor, el que solo hace el bien y jamás hace el mal. El que puede administrar los cuerpos jóvenes, hablarles de sexo, tocarles, seleccionarles, clasificarles y administrar virginidades y reputaciones. El pastor que puede pedir, pero también exigir diezmos y puede además vivir opulentamente de esos diezmos y decir a voz en cuello que hace la caridad. El pastor que puede lavar dólares del narcotráfico, pero creer descaradamente que creemos que son donaciones. El pastor que se compra un matrimonio por catálogo, como parte del negocio de lavado, y decir que es por amor. El pastor en el que la sociedad quiere confiar y depositar su fe. El pastor en el que los y las crédulas depositan su ingenuidad. El pastor tiene su salón de oración y alabanza. La iglesia entera la administra su parentela porque es fuente de tanta riqueza que da para emplear a parientes, primos, hermanos y allegados. Administrar a Dios es un gran negocio familiar. Es más rentable que un hotel, que un motel o hasta un banco. Las donaciones no pagan impuestos ni son auditadas. En ellas caben millones de Marcet, Darcet o Duranet. El pastor tiene su salón de oración donde con música, cantos y bailes hacen sus ovejas catarsis de amarguras. Catarsis al son de discursos de odio contra las libertades de las mujeres y los homosexuales, porque esos sí son los auténticos pecadores que ceden a sus tentaciones. Orgasmos y convulsiones colectivas mientras exaltan al Señor para exprimir culpabilizaciones y frustraciones. Salen fanáticos y libres de toda contradicción. Eso es lo que les da el salón de oración. El pastor tiene salón de oración donde sabe dividir al bien del mal, a los buenos de los malos, donde se aprende a odiar, además, a los malos. El salón de oración es tan parecido al salón de juegos, al salón de bailes y tan diferente al mismo tiempo. Los otros salones son malos. Estos salones son buenos. ¡Ja, ja! En los otros salones eres responsable de lo que hagas. En este depositas tu responsabilidad en el pastor, que es bueno y sabe lo que está bien. En los otros salones hay minifaldas y luces de colores. Hay atracciones en todas las direcciones y tienes que tomar tus propias decisiones. En este salón de oraciones, las cosas son más sencillas. El pastor es el administrador de tus deseos. Invitarte a su casa a leer la Biblia mientras te toca las piernas o te desnuda es parte de las actividades del salón. Si lo hace el pastor, eso no es abuso, es una simple tentación.
Si lo hace el pastor, eso no es manipulación, eso es un gran honor. En este caso, las manos que te manosean son casi como las manos de Dios. Cuando estás además con el bendito pastor, ni mamá ni papá preguntan con quién has estado. Con el pastor estás bien, porque junto a él lees la Biblia y aprendes a odiar a las malas, las divorciadas, las feministas, las aborteras, las libertinas. El pastor ofrece a la sociedad una moral en la que es imposible equivocarse ni confundirse. Es una moral simple, es una moral básica, es cómoda y además es útil. Útil a toda su misión, útil para los ricos, para que los demás bajen la cabeza ante el patrón. Útil para los abusivos, para que las demás aprendan a bajar la cabeza ante toda humillación. Útil para las familias, para aprender a bajar la cabeza y callar ante toda hipocresía. La sumisión que predica es útil a los gobiernos y a los sistemas educativos. Su negocio no es la devoción, sino el odio y la sumisión. Está prohibido enseñar educación sexual en los colegios, pero está permitido que un pastor predique con fanatismo que el odio es la redención. Cuando una joven, una mañana cualquiera, después de cientos de miles de abusos y violaciones cometidas detrás de los púlpitos, cometidas en las bambalinas de la oración o en la casa del pastor, levanta la voz y dice: me violó. Me violó muchos años, me violó y violó y violó. Cuando esa joven levanta la voz temblorosa y dice: no fue violación porque yo no quisiera, fue violación porque yo no entendía. Cuando esa joven dice: no fue violación porque yo no quisiera, sino porque yo era pequeña y estaba confundida. Desde el fondo del mismo salón, otra joven responde al eco de esas lágrimas diciendo: a mí también, y a mí también, y a mí también. La madre del pastor lo defiende, y la esposa del pastor, consciente de no ser más que un engranaje de su poder, dice que hay un gran aparato que proteger. Otras sectas e iglesias evangélicas lo repudian de inmediato, no por violador, sino por miedo a que sus propias paredes se manchen con la misma voz o con la misma pequeña verdad. Cuando eso sucede, todo pastor puede convertirse en un impostor. Todo salón puede descubrirse como peligroso negocio familiar. Vender a Dios, interpretar a Dios, representar a Dios, hablar por Dios, creerse Dios. Todo eso pone en peligro esta pequeña voz. Pero ella despertó. Por su culpa podemos despertar todas las demás y todes les demás. Y además, no solo despertar, sino decir nuestra verdad. Ella despertó y por su culpa podemos abandonar el salón, todas las demás. Por su culpa podemos cambiar el salón por una biblioteca, por una cancha de fútbol, por un grupo de baile. Podemos cambiar la Biblia por un libro de historia o de filosofía. Podemos cambiar el Viejo Testamento por un código de ética actual que diga: mi cuerpo es mío. Y podemos cambiar el Nuevo Testamento por el derecho magnífico de nuestra libertad. Ella despertó y podemos decir que lo que hizo el pastor está mal. Y recuerden, es él y no ella quien está en cuestión. Porque ella despertó, podemos cambiar la historia de que carguemos siempre la culpa. Basta de que para ella la culpa y para él la disculpa. Es él y no ella quien está en cuestión. Y ahora la vergüenza cambia de bando. Somos muchos, muchas y muches que sabemos que el pastor no es el único impostor. Amén.